va a resultar como factor causal generalmente infecciones bacterianas que haya a nivel de cavidad oral, como puede ser una bolsa periodontal, como puede ser una gingivitis ya severa que tienen los pacientes, pero de pronto esa infección avanza y se introduce ya dentro de los maxilares y se puede complicar esta situación, de tal manera que a ese grupo de infecciones se le denomina infecciones mayores de la boca, maxilares, de los tejidos periorales. Entonces, una de estas infecciones, y que es la más frecuente, viene a ser la osteomielitis. Entonces, para que se presente una osteomielitis, generalmente tiene que haber bacterias a nivel de la cavidad oral. Y esas bacterias tienen que estar almacenadas en ciertos espacios, como el ligamento periodontal, como a nivel de la encía libre, o porque por ahí existe una fractura y a través de esa fractura la infección avanza de tal manera que se va a sentar a nivel de los huesos. ¿Ya? Entonces acá vamos a encontrar una diversidad de infecciones a nivel de los maxilares. ¿Ya? Otra puede ser la provocada por la radiación. ¿Ya? Hay pacientes que se someten a radioterapia de tal manera que la radioterapia va a complicar la estructura del hueso y por ahí se va a crear un proceso infeccioso. O por el consumo de algunos medicamentos. Hay medicamentos que toman los pacientes para prevenir la reabsorción ósea cuando ya el paciente tiene un cáncer. ¿Ya? A ver qué medicamento es ese que toman los pacientes para prevenir la reabsorción ósea cuando hay cáncer de mama, cáncer de pulmón. ¿Cuáles son esos medicamentos? Los bifosfonatos. ¿Ya? Los bifosfonatos. De tal manera que este es el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Entonces, hay factores que influyen a que esta infección se pueda dar a nivel de los maxilares, que se pueda diseminar. Uno de esos factores que influye para que la infección avance a través de ciertos espacios anatómicos que nosotros tenemos, ya viene a ser a través de la pus, y que la pus va a viajar a través de estos espacios. Entonces la supuración localizada en el espacio periodontal que discurre a través del hueso perfora el periósteo y afecta el tejido celular subcutáneo. Esa es la vía por la cual se da la infección. No sé si ustedes en esta última semana habrán escuchado un caso clínico que se ha presentado de un niño que se ha roto una aguja en un espacio a nivel anatómico. ¿Ya? Entonces, ¿y dónde se ha dado? Se ha dado a nivel del paladar. ¿Ya? Y ojo que ha sido un trabajo realizado por un especialista, ni siquiera por un estudiante o un recién egresado. Es una odontopediatra. Entonces, ¿pero qué pasó? Ya, y vamos a llegar a esa parte, porque cuando se da a nivel del paladar, ya las infecciones que se dan a nivel de los incisivos centrales, esa infección puede avanzar y llegar a un espacio que nosotros tenemos en la base del cráneo, que se llama el seno cavernoso. ¿Ya? De tal manera que esa infección que llega a ese nivel puede complicar la visión del paciente y también puede poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, vamos a llegar también a este tipo de infección. El paso directo del agente invasor. ¿Quién es el agente invasor? Las bacterias que están ahí almacenadas a nivel de este proceso infeccioso que puede ser, como les mencionaba, el espacio periodontal, la bolsa periodontal. Entonces, el agente invasor puede avanzar por vía linfática o vía venosa, de tal manera que así es como se están dando estas infecciones ya grandes a nivel de los maxilares. Ya, otra de la condición es de que ese paciente esté con condiciones de defensa disminuidas, porque tiene una enfermedad sistémica. ¿Ya? Entonces hay varios factores: que yo tenga la bacteria, ¿ya? Que yo tenga la vía por la cual se va a diseminar esta bacteria
y que yo tenga las condiciones del paciente completamente disminuidas en el mecanismo de defensa, entonces son condiciones para que se dé este proceso infeccioso. Entonces, presencia de enfermedades que alteran los mecanismos de defensa, por ejemplo, la misma diabetes mellitus, una enfermedad autoinmune que tiene el paciente, que esté consumiendo grandes cantidades de corticoides. Entonces, esos mecanismos hacen de que disminuya la defensa del paciente. ¿Cuáles son esas infecciones mayores de la boca, los maxilares y los tejidos periorales? Tenemos la osteomielitis, la osteonecrosis, la osteoradionecrosis, la osteitis alveolar, la celulitis cérvico-facial, la fascitis necrosante, ¿ya? La trombosis del seno cavernoso, la gangrena maxilofacial, la actinomicosis y las micosis sistémicas, ya que son las más frecuentes que se van a presentar. Ustedes deben de recordar de que el hueso normalmente tiene funciones. El hueso no es el mismo hueso con el que ustedes han nacido, es un hueso que está sufriendo un fenómeno de remodelación. Se va formando por un lado hueso y por el otro lado se va reabsorbiendo. Hay células que están trabajando con relación al hueso. Pero cuando este hueso se infecta, cuando es invadido por ciertos tipos de bacterias que pueden ser aerobias o anaerobias, entonces se va a complicar la situación y se pueden presentar ya casos como son de celulitis cérvico-facial, se puede presentar las osteonecrosis a nivel de los maxilares. Entonces, en eso radica este tema que nosotros vamos a analizar. Las condiciones con las cuales se presenta el paciente ya van a depender mucho del mecanismo de defensa. Si este paciente tiene una buena salud, su mecanismo de defensa está bien, entonces no van a haber problemas en este paciente. Pero cuando nosotros tenemos un paciente con enfermedades sistémicas, como les mencionaba, entonces las condiciones de defensa de este paciente sí van a disminuir. En el caso de la osteomielitis aguda de los maxilares, ¿cuáles pueden ser la posible fuente de infección? ¿Ya? Puede presentarse por una bolsa periodontal, se puede presentar por una infección periapical, se puede presentar por una gingivitis, ¿ya? Que puede ser una gingivitis moderada, una gingivitis severa. Podemos encontrar una pericoronaritis, ¿ya? Entonces, todas estas posibles fuentes de infección son las que van a almacenar las bacterias, las cuales van a infectar el hueso y se va a dar la osteomielitis, ¿ya? De tal manera que también tenemos otras situaciones en las cuales se puede presentar esto que ustedes están viendo acá. Este es un paciente que ha recibido una bala a nivel de la mandíbula. Entonces, al romperse el hueso, todas estas bacterias que están almacenadas a nivel de la cavidad oral van a invadir directamente esta estructura ósea y por ahí se va a dar la infección de los maxilares. Una misma extracción de una tercera molar, que a veces la vemos que no es muy complicada, también puede ser una vía de infección y transformarse en una osteomielitis aguda. Entonces, hablamos de que hay lesiones locales, ya que se pueden presentar porque a nivel de esas lesiones es que se están almacenando la bacteria. Acá, por ejemplo, vemos, este es un caso en el cual se ha fracturado la mandíbula, de tal manera que es una vía de invasión, una vía de infección por la cual se puede asentar esa infección a nivel del hueso y dar la osteomielitis. En este caso que ustedes están viendo acá es un paciente que está recibiendo radioterapia. Cuando hay radioterapia, el hueso va a comenzar a necrosarse y también va a resultar infectado, de tal manera que se puede dar una osteomielitis. Esta enfermedad que ustedes están viendo acá, a ver, los dos son juntos, van de la mano. ¿A qué se debe? Una alteración de la estructura del hueso a nivel de los maxilares
a nivel de los huesos largos, se está perdiendo la calidad del hueso, la densidad del hueso, se llama la enfermedad de Payet. ¿Ya? La enfermedad de Payet. En el caso de la enfermedad de Payet, nosotros vamos a observar que se va a perder también la característica de la densidad de los maxilares. ¿Ya? Entonces, estas son condiciones que pueden dar o favorecer para que el paciente tenga la osteomielitis. Las alteraciones de la defensa del paciente. Dentro de esas alteraciones de defensa, generalmente están relacionadas con una diabetes mal controlada, un paciente diabético que no está tomando sus pastillas, paciente que sufre de alcoholismo crónico, sus defensas también disminuyen, un paciente con desnutrición crónica, un paciente con drepanocitosis. ¿Qué cosa es una drepanocitosis, doctores? ¿Qué es una drepanocitosis? Es una enfermedad que se caracteriza por la forma de los glóbulos rojos. ¿Ya? La forma de los glóbulos rojos acá es en forma de os. ¿Ya? De tal manera que cuando se altera la forma de los glóbulos rojos, no van a poder transportar bien, ¿qué cosa? El oxígeno. Y por lo tanto, ¿qué cosa es una drepanocitosis? Es un tipo de anemia. ¿Ya? Es un tipo de anemia. Llamada también la anemia de células falciformes. ¿Ya? Entonces, esta también puede ser una condición para que se presenten los cuadros de osteomielitis. Y hablamos también de una leucemia aguda, ¿ya? Como factores sistémicos que pueden condicionar a la osteomielitis. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que va a tener un paciente con osteomielitis? Un paciente, por ejemplo, que usted le han hecho una extracción de una tercera molar o de cualquier molar. Cuando ustedes no limpian bien, cuando ustedes no medican post extracción dental, que a veces ya no tenemos esa costumbre o decimos, no, pero la extracción la hemos hecho bien. Ojo, ustedes han trabajado bien la extracción, pero no sabemos la condición del paciente. No sabemos si es que después de haberle hecho la extracción, como no le ha dolido, él va a comer y por ahí se va a meter ya el alimento a ese hueso y lo puede infectar. De tal manera que es preferible darle antibióticos al paciente para que no se dé esta condición. Entonces, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de un paciente que está con osteomielitis? Ya, generalmente va a comenzar a tener fiebre. ¿Ya? Este paciente va a comenzar a tener edema. Este paciente ya se puede edematizar la región perioral, que puede ser los labios, puede ser la región geniana. Este paciente va a comenzar a tener inflamación ganglionar. Este paciente va a comenzar a tener salida de pus, que puede ser a nivel gingival o bien puede ser a nivel del espacio periodontal. Y hay un signo muy característico del paciente con osteomielitis, ¿ya? Que el paciente le va a decir que no siente el labio, ¿ya? De tal manera que estamos hablando de una parestesia del labio. Entonces, nosotros vamos a tener esta característica. Ojo, que esas son las manifestaciones clínicas inmediatas que va a tener el paciente. Pero si ustedes le solicitan un hemograma completo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Una leucocitosis, especialmente incrementados los neutrófilos. ¿Ya? Entonces, son las características que tiene este paciente. La parestesia del labio, ya que tienen estos pacientes, se llama el signo de Vincent. ¿Ya? El signo de Vincent. De tal manera que esa es la característica que nosotros vamos a encontrar a este nivel. Si ustedes dicen, bueno, le voy a tomar una radiografía para ver qué cosa ha pasado, ¿ya?
Ojo que si usted le toma una radiografía, no van a encontrar ya nada relacionado con la osteomielitis, porque recién la osteomielitis a nivel radiográfico se va a poder visualizar a partir del 10º día. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la osteomielitis lo que va a pasar es de que el hueso va a comenzar a tener necrosis. Y la única forma de solucionar a un paciente con osteomielitis, ¿qué cosa va a hacer? Además de darle antibióticos, van a tener que ingresar y hacer, ¿qué cosa? Un curetado. Desviamiento óseo. Que generalmente en cirugía, ¿cómo se le llama eso? Una secuestrectomía. Hay que comenzar a sacar todo ese hueso que se encuentra secuestrado, que se encuentra necrótico. Y esa condición, ¿qué cosa va a hacer? Vamos a suponer de que ustedes acaban a sacar todo ese hueso que está necrosado acá. ¿Cómo va a quedar este hueso en esta región? ¿Cómo va a quedar? En esta región que se le está sacando todo ese hueso necrosado, va a quedar una pared ósea bastante delgada. Y eso va a ser una condición ¿para qué? Vamos a suponer de que este es un arquero de fútbol. Con ese hueso bastante delgado, le dan un codazo, ¿qué va a pasar? Fractura. De fractura. ¿Ya? Entonces, una de las complicaciones es de que al quedar el hueso bastante delgado, puede ser una condición a que se fracture. O a lo mejor se fractura sin necesidad de ese golpe, porque el hueso comienza a reabsorberse a ese nivel. ¿Y cómo se llama esa fractura? Se le llama una fractura patológica, ya por reabsorción del hueso. Entonces, son complicaciones que se pueden presentar en relación a la osteomielitis. Entonces, cuando vemos las características radiográficas ya del hueso en la zona donde se está dando la osteomielitis, vamos a observar zonas bastante radiolúcidas, diseminadas a este nivel. ¿Ya? En la anatomía patológica, nosotros vamos a observar gran cantidad de colonias bacterianas, el hueso que se está reabsorbiendo, ya desprendido de la tabla ósea, y vamos a encontrar que las bacterias que generalmente están presentes en este tejido, ya causantes de la infección de la osteomielitis, vienen a ser las bacterias porfiromonas. Ya vamos a encontrar las prebotelas, los bacteroides acá. De tal manera que estas son las principales bacterias causantes de esta osteomielitis. ¿Ya? Y esta es la condición que les mencionaba, una zona de hueso bastante destruida, de tal manera que es susceptible a que acá se dé una fractura, ¿ya? Que puede ser también de tipo patológico. ¿Cuál es el tratamiento en estos casos? ¿Qué cosa hacer cuando un paciente tiene osteomielitis? ¿Ya? Ojo que esas bacterias que les he mencionado, que están relacionadas a nivel del hueso, que es este grupo de bacterias, estas bacterias no exclusivamente se van a quedar a nivel del hueso, sino pueden viajar a través de ciertas vías y llegar a complicar sistémicamente al paciente. De tal manera que si estas bacterias viajan a nivel sanguíneo, ¿qué cosa le va a dar al paciente como primera complicación? Trombosis. Una trombosis. ¿Qué más? Una septicemia, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esas complicaciones tenemos las septicemias que se pueden presentar en estos pacientes que ahorita vamos a ver en otra diapositiva. Entonces, cuando nosotros tenemos o sospechamos de que nuestro paciente tiene osteomielitis, que ya les he dado la sintomatología, y mucho más el signo de Vincent, que ustedes dicen, no, este paciente ya no siente el labio, hay una parestesia del labio,
Entonces, es probable de que esté presentando la osteomielitis y hay que darle primero, ya hay que bombardearlo con antibióticos. ¿Ya? Entonces, mientras esa zona que ustedes han hecho su secuestrectomía, que han comenzado a sacar la zona necrótica y han mandado a hacer cultivo, ¿ya? Mientras van esperando los resultados, ustedes tienen que estar dando antibióticos de forma profiláctica a este paciente. Entonces hay que obtener la muestra y cultivo de bacterias, hay que hacer un tratamiento antibiótico enérgico, ¿ya? Hay que drenar esa zona donde hay acumulación de pus, hay que darle analgésicos al paciente, y una vez que ya obtenemos los resultados de estas muestras, ¿ya? Y cultivos que hemos mandado a hacer, ya se dan los antibióticos específicos según ese resultado del cultivo. Luego hay que hacer una limpieza de esos restos necróticos una vez que hemos recibido los resultados para ir sacando completamente esos restos necróticos. Si es posible, eliminación del foco infeccioso, si es que por ahí hay alguna pieza dentaria con alguna bolsa periodontal, hay que hacer una cirugía completa de esa zona. Entonces, tratamiento complementario a esto, secuestrectomía. El oxígeno hiperbárico está funcionando bastante. Generalmente se da en dosis de 3 a 5 dosis de oxígeno hiperbárico durante los primeros 7 días. La resección y reconstrucción de las destrucciones óseas extensas que han habido. Entonces, una vez que se ha sacado todo ese hueso, hay que recuperar esa zona ya mediante reconstrucción, y hay que colocar esquirlas de hueso, partículas óseas, con cualquier tipo de hueso, que puede ser hueso bovino, que ustedes pueden colocar en esa zona. Entonces, ese es el protocolo de tratamiento frente a estos casos. Por ejemplo, acá tenemos, y esto hay que tener bastante cuidado con las cirugías de tercera molar. No les estoy diciendo que en todas se va a presentar la osteomielitis. Mucho depende del paciente y del cuidado que tiene el paciente y de ustedes que puedan medicar tras la cirugía que ustedes han hecho. Entonces, se da la osteomielitis de mandíbula tras cirugía del tercer molar, una complicación lamentable en un paciente sano. Entonces, a todo paciente que ustedes le han realizado una extracción mucho más de terceras molares, es preferible que lo controlen al tercer día, al quinto día, al séptimo día, ¿ya? De tal manera que ustedes van a tener la certeza de que a ese paciente no le va a dar la osteomielitis. ¿Qué es lo que se trata generalmente? ¿Cómo se maneja este tipo de pacientes con osteomielitis? ¿Ya? Uno de los tratamientos que se da viene a ser las penicilinas entre 600 a 1200 miligramos al día por vía intramuscular. ¿Ya? También se va a dar el metronidazol de 200 a 400 miligramos cada 8 horas. ¿Ya? Generalmente el tratamiento frente a la osteomielitis es entre 15 a 30 días. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ustedes no manejan bien la osteomielitis aguda, ¿en qué se va a transformar? Crónico. En una osteomielitis. ¿Ya? Entonces, hay que tener bastante cuidado con el primer manejo de una osteomielitis. ¿Ya? Se practica también la termoterapia frente a la osteomielitis. ¿Ya? Colocar paños de agua tibia con agua fría en esa zona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se ha llegado a demostrar que estas bacterias ya no logran crecer, no logran invadir cuando se encuentran en cambios térmicos. ¿Ya? El oxígeno hiperbárico que les mencionaba, con una presión de 2 atmósferas, ya va a disminuir la proliferación bacteriana. Tenemos otro tratamiento que también se está dando, viene a ser la láser terapia. ¿Ya? La láser terapia ayuda a que exista una mejor vascularización del tejido, ¿ya? De tal manera que va a ayudar a la angiogénesis
Entonces, se puede utilizar también este tratamiento de láser terapia. Complejo vitamínico, generalmente la vitamina C. Una buena dieta en estos pacientes que no tengan alimentos bastante grasosos, por ejemplo, la carne chancho, el huevo. Esto no hay que darle el pescado, no hay que darle al paciente mientras está en el tratamiento de la osteomielitis. Y tenemos la gamma globulina. ¿Para qué la gamma globulina? ¿Para qué le damos gamma globulina a nuestro paciente? ¿Qué cosas son las gamma globulinas? Son anticuerpos. ¿Ya? Hay que darle anticuerpos al paciente. ¿Por qué? Porque es una condición que puede mejorar la defensa de nuestro paciente. Entonces, así tenemos esta característica de la osteomielitis. ¿Cuáles son las principales complicaciones de una osteomielitis? Que lo que estaba solamente hueso se vaya a toda la hemicara, o a lo mejor a toda la cara. De tal manera que nuestro paciente va a terminar haciendo, ¿qué cosa? Una celulitis cervicofacial. Entonces, una de las complicaciones de la osteomielitis que lleve a una celulitis cervicofacial. Otra de las complicaciones, y que era esto que ustedes están viendo acá, viene a ser una infección bacteriana ya de la sangre. O sea, estamos hablando de una septicemia. Una septicemia. ¿Ya? Ojo que esto, ya cuando salgan al campo y hacer su internado y por ahí vean a un paciente que está diagnosticado con cáncer y ya le han dicho que tiene que esperar la hora, ¿ya? Y cuando observan su piel comienza a ponerse así, es porque esas células cancerosas ya han invadido la sangre, ¿ya? De tal manera que ya comienzan a hacer este tipo de trombosis a nivel sanguíneo y también ya puede ser invadido por bacterias, de tal manera que se está dando una manifestación de septicemia, ¿ya? Y esto que está acá viene a ser la fractura patológica, que es también una complicación de la osteomielitis. Entonces, nosotros tenemos estas características relacionadas con estas complicaciones. Muy bien, la otra infección de los maxilares que se da viene a ser la osteonecrosis. En este caso, ojo que el término osteonecrosis tiene que ver con una pérdida de vascularización, una pérdida de la estructura orgánica del hueso. Que ese hueso ya no sirve, que ese hueso ya no es sensible. De tal manera que esa osteonecrosis puede ser por dos factores. Uno, porque los pacientes están tomando bifosfonato, y otro, ¿por qué? Dos factores pueden llevar a una osteonecrosis. Uno, porque consumen bifosfonatos, y otro, ¿por qué? Porque el hueso está recibiendo radiación, ¿ya? La radioterapia. En este caso estamos viendo la osteonecrosis inducida por los bifosfonatos. Y los bifosfonatos, como les mencionaba, se va a dar en aquellos pacientes que están con cáncer. Y como el cáncer puede invadir el hueso, lo que se quiere es que no pierda la estructura del hueso. De tal manera que disminuya la destrucción ósea por la metástasis del cáncer de mama, del cáncer de próstata. Entonces, para eso se dan los bifosfonatos. Pero ojo que también se da en las personas adultas mayores los bifosfonatos. ¿Por qué? Porque ya comienzan estos adultos mayores a tener ¿qué cosa? ¿Qué enfermedad les da? La osteoporosis. La osteoporosis. De tal manera que también comienza a dárseles bifosfonatos a estos pacientes.
Entonces, el consumo de estos bifosfonatos, miren lo que van a provocar. Que se pierda ya la calidad del hueso. Y mucho más, vamos a suponer, mucho más si es que hay factores traumáticos. Este paciente consume bifosfonatos. Es un paciente edéntulo parcial. Es un paciente que no usa prótesis. Y es un paciente que le gusta comer alimentos duros como habas, por ejemplo, o canchita. De tal manera que eso va a comenzar a dañar primero la encía. Y una vez que daña la encía, se desprotege el hueso y miren cómo queda. ¿Ya? De tal manera que los bifosfonatos van a comenzar ya a dañar los maxilares. Ojo, pero la osteonecrosis provocada por los bifosfonatos no se da, por ejemplo, a nivel de los huesitos de falanges, a nivel del fémur, a nivel del húmero. Se da a nivel de los maxilares, porque son zonas bastante expuestas a los factores traumáticos. De tal manera que ustedes no van a ver una osteonecrosis por bifosfonatos de otros huesos. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a encontrar estas características que se van a presentar en este tipo de pacientes. Y así como se presenta por los bifosfonatos, también así se van a presentar en los pacientes que son sometidos a radioterapia. ¿Ya? Entonces, son las condiciones que nosotros vamos a observar. ¿Ya? Entonces, los bifosfonatos, ¿qué cosa van a hacer? ¿Cuál es su mecanismo de acción? El mecanismo de acción de los bifosfonatos es que disminuye la reabsorción ósea al inhibir a los osteoclastos. ¿Y qué cosa eran los osteoclastos? Aquellas células a nivel de tejido óseo que se encargaban de reabsorción, ¿no es cierto? De reabsorber el hueso. Los bifosfonatos le dicen, ¿sabes qué, osteoclasto? Tú no vas a trabajar, no sigamos a reabsorber el hueso. Así es como trabajan estos bifosfonatos. ¿Ya? Entonces, los bifosfonatos también son útiles en el mantenimiento ya del metabolismo del calcio y del fósforo. Si no se pierde el hueso, no se reabsorbe el hueso, entonces el calcio y el fósforo se van a mantener. Ayudan en ese metabolismo. Entonces, así es como trabajan estos bifosfonatos. ¿Ya? ¿Cuáles son las aplicaciones clínicas de los bifosfonatos? Es en el tratamiento del dolor óseo metastásico de diversos tipos de cáncer, como son la mama, el pulmón, la próstata. ¿Ya? También se utiliza en el mieloma múltiple. ¿Ya? En la prevención y el tratamiento de la osteoporosis, en la enfermedad de Fayet, en la hipercalcemia maligna. Entonces, para estos tratamientos se utilizan los bifosfonatos. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que sus aplicaciones clínicas son en varios tipos de enfermedades. Acá nosotros estamos viendo ya la presencia de la osteonecrosis por el consumo de bifosfonatos. ¿Ya? Es un hueso desnudo, es un hueso completamente amarillento, a veces marrón y puede pasar a negro porque estamos hablando de necrosis. ¿Ya? Si ustedes agarran en esa zona, introducen una aguja, no le va a doler al paciente. ¿Por qué no le va a doler? Porque ya no hay nervios, los nervios están inactivados por la necrosis del hueso. ¿Ya? Entonces, esas son las condiciones que tenemos de estos pacientes. ¿Ya? Entonces nosotros observamos de que dentro de la prevalencia de la osteonecrosis podemos considerar que lo más frecuente, ya el hueso más prevalente de la infección viene a ser la mandíbula, en un 63 a 68%. ¿Ya? Se puede presentar solamente en el maxilar 24 a 28%. A nivel de ambos huesos, mandíbula y el maxilar, 7 a 8%. ¿Ya? Como les mencionaba,
es exclusiva a nivel de los maxilares. Pero se ha llegado a demostrar por ahí un caso clínico en la cual se ha observado la osteonecrosis en huesitos a nivel del oído, ¿ya? De tal manera que se ha llegado a observar ya la osteonecrosis a nivel del canal auditivo, ¿ya? En el canal auditivo se ha llegado a presentar por ahí algunos casos. Entonces, esta viene a ser la parte epidemiológica de esta osteonecrosis. Entonces nosotros podemos observar ya las características de osteonecrosis, ya por ejemplo a este nivel, a la altura de la pieza 4.7 y 4.8, se está observando la osteonecrosis provocada por los bifosfonatos. ¿Ya? Solución. A ver, doctores, ¿cuál es la solución? ¿Dejar de consumir bifosfonatos? Que no deben de consumir bifosfonatos. Porque esa es la causa. ¿Ya? Esa es la causa. Entonces, acá la solución es eso, quitarle los bifosfonatos a estos pacientes. Pero hay que cambiar esos bifosfonatos por otros medicamentos que no dejen de que se reabsorba mucho hueso, ¿ya? En estos pacientes con las enfermedades que les he mencionado. Entonces, esa viene a ser la solución. ¿Ya? Esa es como primera parte. ¿Y cuál sería la segunda parte? Ya está la necrosis ahí. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Eliminar ese tejido necrótico. O sea, trabajarla como que, si están frente a una osteomielitis. ¿Ya? Entonces, ahí tendríamos que trabajar de esa forma. Muy bien. Tenemos la otra osteonecrosis. La otra osteonecrosis es la que está provocada por la radioterapia. A esa se le llama la osteoradionecrosis. Que tiene otra forma de trabajo, sí, pero al final va a llegar a lo mismo. ¿Ya? Entonces la radioterapia, ¿qué es lo que va a provocar? Una inflamación de las arterias, ¿ya? Denominada endarteritis vascular. De tal manera que esto va a provocar que se reduzca la irrigación. Y cuando se reduce la irrigación de un tejido, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a ir necrosando, ¿no es cierto? Va a llegar a un infarto de ese tejido. Y eso se necrosa. Entonces llegamos a una osteoradionecrosis. ¿Ya? Entonces, la característica por la radioterapia, ¿ya? A diferencia de la necrosis, de la osteonecrosis por los bifosfonatos, es de que es interna. En el caso de la osteoradionecrosis, se va a observar una necrosis externa en los pacientes. ¿Ya? Comienza a haber pérdida del tejido, ¿ya? Lo cual se va a ir necrosando y se va a observar a nivel periférico, a nivel externo. Entonces, así es como nosotros vamos a encontrar esta característica. Entonces, las características radiológicas van a ser similares a una osteomielitis también, ¿ya? Muy similares a la osteomielitis aguda son sus características radiológicas. Tratamiento, hay que hacer lo mismo, secuestrectomía, oxígeno hiperbárico, antibióticos y el tratamiento preventivo que puede ser con vitaminas, con gamma globulina, con láser terapia, ¿ya? En este tipo de pacientes. Entonces, así tenemos a este tipo de osteoradionecrosis. Ahora, también hay que tomar en cuenta que todo va a depender de qué cosa. Yo le pregunto, ¿ustedes creen que todos los pacientes que se les hace radioterapia terminan haciendo esto? No, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué depende? ¿De qué va a depender mucho? ¿Edad? De la edad, bueno, puede ser la edad. ¿Qué más? De la dosis de radiación. De la dosis de radiación.
Entonces, vamos a encontrar que la dosis de radiación va a ser importante. ¿Ya? El principal factor que desencadena esta alteración es la dosis de radiación. ¿Ya? Poco riesgo con dosis menores a 6.500 rad. Y mayor cuando excede los 7.500 rad. Entonces, la radiación va a ser importante. Si un paciente ha recibido 8.000 rad, 9.000 rad, entonces va a tener mayor predisposición a que tenga mayor osteorradionecrosis de lo maxilar. Muy bien, vamos a ver ahora otra de las infecciones a nivel de los maxilares que viene a ser la fascitis necrosante. ¿Cuáles son las enzimas que fabrican las bacterias para poder dañar los tejidos? A ver, acuérdense, ¿usted les enseñó el doctor Sierra? ¿No? Microbiología. ¿Sí? A ver. ¿Cuáles son las enzimas que elaboran las bacterias para poder atravesar los tejidos? Porque estas bacterias, durante sus años de evolución, han ido fabricando sustancias para dañar y poder atravesar y que no sean barreras las sustancias químicas. ¿Cuál es una de ellas? Adesinas. 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 Ya. ¿Qué más? Ya, vamos a ir por el otro lado. Politología. El tejido conectivo, ¿ya? Tiene tres componentes, ¿no es cierto? Células, fibras y sustancia fundamental. ¿Cuál es el principal componente de la sustancia fundamental? Que esa bacteria dice, tengo que de todas maneras dañar a la sustancia fundamental para llegar a atravesar los tejidos. ¿Cuál es el principal componente de la sustancia fundamental? Colágeno. Colágeno. No, ese es fibras. Ah. Ese es fibras. Es el ácido hialurónico. Por lo tanto, esa bacteria dice, el ácido hialurónico es mi principal barrera. ¿Y esa bacteria qué cosa hace? Va a fabricar una enzima contra el ácido hialurónico. ¿Cómo se llama? La hialuronidasa. Entonces, esa es la principal enzima. ¿Ya? Ya. Listo, entonces, antes de... la próxima semana ya tenemos nuestro examen final. Ya, programa para terminar este tema y hasta ahí. Puede ser de lunes a miércoles, considerando hoy día si quieren, si no, martes o miércoles en la noche. Listo, hasta acá nos quedamos.